Y ahí, hecho, por o sea, informes, se supone que uno ahí no se puede, puede se supone que no puede denunciar por teléfono y llamé y grabé hasta la llamada. Y ya me esperé como 50 minutos, casi una hora, y después me dicen que no, que la tengo que ver por la página. Y la página me meto a donde dicen y eso no sirve, ahí tomé los pantallazos. Esto aquí es una porquería. Güey. O sea, hay una gran cantidad de personas que están liderando y por eso es que las cosas no funcionan, porque están los que no deberían ser en estos días he estado hablando con algunos candidatos políticos sobre el problema para alguien que quiera meterse a la política, porque hasta la misma forma de entrar es corrupta de por sí. Las personas tienen que arriesgar hasta recursos y el que no tenga con qué arriesgarse, pues no puede entrar. Pues es un riesgo muy alto. Entonces, la probabilidad de que entren personas que no deban, o sea, que una persona que quiera generar cambios positivos, concretos, es muy poco probable porque a veces puede que no tengan los recursos o es muy poco probable que alguien vaya a arriesgar lo que tenga para meterse en eso, ¿no? Entonces, eso es una lucha jodida. no, la forma en cómo está estructurada la sociedad no lo permite. Ahí donde está el problema. Y ahora que porque quemé las evidencias, supuestamente, que entonces que no se podía, pero es que venga, o sea, ¿usted qué cree que se siente cuando te llega una carta que te dice, quieres jugar con nosotros y te mandan el listado de Wikipedia de las torturas existentes y uno aquí vulnerable como un chimbo, weón? Y la policía ni viene, ni hicieron el registro del riesgo de seguridad, me tocó hacer a mí el reporte, quedaron de hacerlo y no lo hicieron. Es decir, a estas personas, o sea, ni siquiera en lo que está al alcance dentro de la ley, o sea, les tratan de ser como diligentes sobre lo que está haciendo y eso es complicado para los que estén pensando en continuar, pues hay que resolver ese problema también, ¿no? Sobre todo ahora con los candidatos políticos, pues ahí ya tengo varias reuniones con ellos y pues estamos en eso, ¿no? Pero bueno, eh, Ayer aprobaron la reforma, ¿cuál de todas? ¿La tributaria? pues los 61 puntos de la reforma ayer lo aprobaron. ¿De cuál reforma? ¿La tributaria? Y ya, Sí, eso vi. Eh, y bueno, y finalmente no lograron que se reduzcan los gastos del Estado, ¿no? Y sobre eso pues no hay ningún tipo de voluntad. Ahí hasta en ese mismo, ahí es un tema también complejo porque estas personas de esas protestas, por ejemplo, Organización Libertaria, una persona que llama Michael Sandoval, pues yo lo he visto por ahí hablando que ellos están promoviendo que se reduzcan los gastos del Estado, ya están dados hasta unas cifras, ¿no? Y pues se les propuso que nos aliáramos y todo, y pues mira con lo que salieron que lo estábamos suplantando, bueno, que yo lo estaba suplantando, y no sé, o sea, se generan conflictos de interés por toda parte, ¿no? Cuando se asume esa postura, y pues el problema es ver esa actitud sobre los que se supone que podrían dar seguridad. Ahora otra cosa, la Unidad Nacional de Protección dijo que si no, o sea, que tenía que tener un registro de una organización, de un partido político, un movimiento político que certificara que era líder social o que estaba en él, que tenía que estar en la Cámara de Comercio. Pero yo le dije, pero venga, es que nosotros estamos negociando, dentro de lo que estamos negociando, que podamos establecer los estatutos para que funcionemos como un cuarto poder. Es decir, es un tema que pues para poder que eso se estructure formalmente, pues tiene que haber una conciliación con el Estado para que al momento de que se tenga que tomar una decisión social se pueda entrar a intervenir sin que tengamos los problemas de censura o que seamos ignorados como ahora. O sea, si no los estatutos no van a servir, porque pues eso es lo que queremos constituir y es parte de la negociación. No se trata de que se busque que eso sea el poder supremo, pero sí frente a situaciones concretas que se pueda hacer convocatorias de mesas de negociación, de investigación, y se pueda dar una perspectiva y que se pueda dar ese punto de vista colectivamente y no como ahora que es censura por toda parte, los medios de comunicación. Y no, que si no está eso, entonces le dije, pero es que si nosotros nos hemos metido a los partidos políticos y participamos y todo, y luego nos sacan, porque lo estamos confrontando. O sea, ¿cómo nos vamos a estar identificando con algunos si la misma esencia de lo que hacemos, pues, genera ese efecto, ¿no? Entonces, pues, o sea, que como que si eso se supone que no es así, como que no toman en cuenta eso, pues mira la fiscalía que no, que de pronto el fiscal no tiene en cuenta eso, que porque quemé las pruebas, pero yo le dije, pues, puta, o sea,
yo hice hasta un ritual, y lo llamé ritual espiritual por la sensación de, o sea, pues imagínate que uno lo cojan y lo torturen, weón. O sea, y mandaron el enlace de todas las listas de torturas de Wikipedia y la no era en inglés y la Revolución 4 en español. Y si vos te metes a la página, las torturas en inglés hay más que en español, ¿no? O sea, el wiki de inglés tiene más torturas que el de español. Yo, ¿cómo a conservar eso, weón? O sea eso como que vomitaba y me da piedras porque ese ritual fue como para matar esa energía con la intención que lo hicieron, ¿no? Unos hijos de puta, weón. Pero bueno, no puede utilizar lenguaje tan textual, pero sí, ya toca es gestionar con lo que haya y pues, lo que exista en el momento, las herramientas que tenga disponibles para poder gestionar y pues Pero mira, el otro caso, lo que teníamos que usar con la Defensoría del Pueblo, para poner las acciones de tutela y las acciones de cumplimiento en contra de los que no están, pues hasta la misma Defensoría del Pueblo. Se iban a reunir y demás, y, y no salió con nada. Y el abogado que tenía allí le dije, pues, como que, bueno, ¿usted cree que estamos jugando? No sé, y el man, o sea, yo he utilizado esas palabras de jugar, ¿no? Y el man bloqueó eso y el otro, el primer abogado también. Y se hacen los pendejos y responden que me iban a asignar un abogado súper experto. Yo hasta lo busqué y ese abogado ha participado como en las protestas que han habido históricamente y hasta lo han linchado. O sea, yo mira quién supuestamente era. Y supuestamente ese señor respondió y ese señor respondió que si no estaba privado de la libertad, la Defensoría del Pueblo no podía ayudar en nada. Y está la llamada grabada diciendo esa situación, o sea, que yo hablé con ese abogado y la grabé y él dijo que eso era mentira. Entonces, mira, el abogado de la Defensoría del Pueblo dice una cosa, la Defensoría del Pueblo oficialmente responde otra y se la pasan ahí pimponeando. O sea, es absurdo y nadie cumple la ley y se supondría que se puede hacer por mecanismos legales, pero cuando eso ya se percibe que se puede ganar, mira con lo que sale. O sea, aparece una amenaza. Ahora, ¿de quién es la amenaza? Yo lo que le pedí a la fiscalía era poder eh, o sea, dirigir cómo investigar los posibles sospechosos, porque pueden ser muchos, y además para saber cómo proceder, porque pues allá hay que tener más cautela, ¿no? Y pues que llegue una demanda, una amenaza, perdón, eh, pues yo lo que te decía, yo estoy preparado para que puedan llegar muchas, el problema es que estés vulnerable, o sea, que no tengas ningún tipo de seguridad y que no se encuentre respaldo para ello, o sea, de ninguna parte, pues, ese es el mayor inconveniente. Y sobre todo para los que pues, desean seguir en Colombia, ¿no? Pues, si se ponen a hacer esto de Colombia, pues es más jodido, ¿no? Bueno, pues no sé. Eh, en eso está el asunto, estoy en eso ahora. ya no, pero pues toca ya gestionar con lo que tenga a disposición y hacerle. Sí, eso es el asunto. Pero, o sea, el asunto de fondo es el tema de lo justo, ¿no? O sea, hay un problema que es cuando hay personas que están, digamos, tratando de generar mayor impacto colectivo y que se pueda evidenciar, deberían estar más protegidas que otros perfiles de personas. Por ejemplo, si uno lo evidencia con lo que está haciendo un político y lo que propone. Y bueno, hay una gran cantidad de personajes que su vocación social es un circo, por decirlo así, y están allí como custodiados por el Estado y eso no debería funcionar así, o sea, ese es el asunto que pues eso debería cambiar, ¿no? Pero bueno, no sé, tocó parar porque complica el asunto. ¿Te acuerdas cuando nosotros estábamos haciendo lo del Startup Weekend sobre la iniciativa de Bomb Data System para leer los daños en las mallas viales? Que evidentemente pues percibíamos algún tipo de riesgo desde ese momento con lo que estábamos proponiendo y meternos en eso. Y hasta algunos, yo recuerdo que hasta algunos mentores lo planteaban también, ¿no? Y eso es pues, o sea, lo digo es para dejar registro pues quién sos vos dentro de lo que estamos haciendo y pues eso
lo analizaremos dentro de un año. Yo este año estaba haciendo mucho esa dinámica de hablar con alguna persona o con personas, o bueno, a nivel personal, y dejar registro de las fechas, ¿no? O sea, qué pasa después de un año, después de lo que se propuso un año antes o hasta mensualmente, y después. De hecho, este mes fue el mes de más censuras, ¿no? Cerraron la cuenta de WhatsApp 3 veces, imagínate. Y después sale ese ¿Verdad? tema. Y yo dejé el registro en mi Instagram, pues yo en Instagram no había vuelto a publicar nada y subí todo lo que había enviado, a los screenshots, para dentro de un año acordarme cómo puede pasar. De hecho, yo recuerdo que hace un año estaba metido con la campaña de Fajardo, ¿no? Y estaba detrás de Fajardo, y después de que vi que no pasaba nada, decidí irme a ver qué podía acelerar o gestionar en Estados Unidos, y por eso me fui. Y ya ha pasado un año, ya ha cambiado muchas cosas en un año. Ya. Y entonces, ¿Dónde estábamos? Pues no sé qué pueda hacerse, no sé, el mensaje de alguna manera es como tratar de mostrar que es mejor estar vivo que muerto, ¿no? O sea, hasta con los mismos enemigos, pues si se asume un rol de papel como de intermediario, de un buen intermediario en una negociación, creo que pues podría ser, no sé, creo que ese es como mi paso a seguir. Y estoy pensando como en cómo hacer eso, porque, pues, no sé, eh, me preocupa un poco aparte. Y, y como que hay que lograr una buena, o sea, si se logra un buen trabajo con los candidatos políticos que están apareciendo, que la idea es como a partir de unos que se unan más, eh, creo que ya con ese, pues digamos que si se logra establecer esa pequeña semilla en varios candidatos políticos en varias ciudades de Colombia, eso serviría pues para que se puedan cambiar muchas cosas, ¿no? Sobre cuando se pide seguridad para líderes en zonas puntuales, pues por lo menos ahí ya hay un poco más de poder, pues personas que están alineadas. Pero ya estamos en ese paso, ya viendo cómo entrar con los políticos, con candidatos políticos. ¿Vale? Esa es la paso ahora a seguir. Y yo les decía, pues si consideran relevante hacer un partido político a futuro, pues se arma. ¿qué le dijeron? Pues de hecho, en algún momento hubo una persona del pacto histórico que le interesó y creamos, por eso que salió el grupo de Regular Tres Cuartos que se llama Constitución Regular Tres Cuartos en WhatsApp. Y él empezó a meter como a 30 personas para eso, porque él quería armar un partido político. Y luego una persona de Fajardo, de la campaña de Fajardo, empezó a amenazar que iba a amenazar por haber data, porque lo habían ingresado a los grupos. Pero era como para frenar, no sé, lo que estábamos haciendo. Y de todas las personas la sacaron de los grupos. O sea, esa es la persona con la que he tenido digamos, la conversación más concreta sobre ese tema de volverse un partido político. De todas formas, se requiere varias firmas y pues no sé, ahorita he notado, mirar que con los que más se están evidenciando como afinidad son con los que apoyaban a Rodolfo Hernández. O sea, yo no me había metido a la campaña de lleno porque cuando los grupos me sacaban, pero después de que pasó la campaña y todo, empecé a conectar con otras personas y fue a través de una persona que se llama Andrés Murillo que lo conocí por un grupo de Piedonzaga y, y pues él tiene varios grupos, ¿no? Y me empezó a meter allí y ahí conocí a varias personas. Pero pues por ahí como que se está moviendo algo ahí por el lado. El asunto. Ya comprendo, ¿Cómo? que entiendo. Ese es el asunto, man. Eh, Entonces, ¿qué se va a hacer al respecto? no, pues ahorita lo que estaba organizando era lo de la fiscalía. Estoy en eso.
A lo que iba. ¿Me escucha? Sí, sí, te oigo. Ya me puse los audífonos. Y entonces, Sí, en eso estamos. Todos los días, casi todos los días está haciendo reuniones a las 7, ¿no? Te había comentado eso. Los que ¿de están verdad? ¿Y viendo, con qué objetivo? no, con temas políticos, ¿qué se puede hacer allí al respecto? De hecho, hoy vi que se está activando un grupo de militares y policías, pues hay varios, pero pues el que yo manejo, y pues yo no sé, ahí ya están como saliendo varios que quieren, pues, sobre todo reservistas, ¿no? Y ahí sí el tema, no sé, se va poniendo más serio. Ya veo. No, pero a mí sí me tiene muy preocupado la reforma. Cada día salen más problemas alrededor. Y el dólar, Ahora que quieren, por qué volvió a ahora, bajar? ¿Cuáles fueron las hipótesis para que el dólar volviera a bajar? ¿Qué sucedió de raro? no, pues depende. Hay varios analistas que son muy claves en el factor del dólar y son buenos analistas financieros. Algunos de ellos, como por ejemplo, Andrés Moreno Jaramillo, ese man es un buen analista. Tiene curso en Creana y tiene una cuenta en Twitter que llama Andrés Manía y da buenos datos alrededor del dólar. Yo creo que tiene un buen análisis y es como muy objetivo. Es una persona que se deja llevar por las emociones. Entonces, el man, perdón, el caballero es muy bueno analizando, más que todo acciones del mercado financiero colombiano y las sopas alrededor de Gilinski. Pero no, en esta coyuntura reciente, como fue que la última semana o semanas que volví cayó por debajo de los 5.000, y cuando sube por encima o por debajo de los 5.000, que Yo creo que el factor energético, porque Ecopetrol es la gallina de los huevos de oro, ¿sí me entiende? Es la empresa que más flujo monetario le deja al país, más ingresos. Y acortar esas reservas es acortar rentabilidad a largo plazo. Entonces, los accionistas saben que dentro de 3 años ya, si el gobierno no firma contratos o uno que otro contrato, no van a firmar la cantidad de contratos porque tienen que, pues después de haber sido aprobado ese acuerdo de Escazú, obliga a que el gobierno tenga que cumplir una cantidad de pautas. Entonces, hay una gran cantidad de empresas mineroenergéticas que se van a ver afectadas por las políticas del gobierno. Entonces, eso va a afectar la cotización del dólar y va a disparar el precio de la energía. Y si sube la energía, pues va a subir todo. Sí, pero yo le planteo aquí que hay que validar hasta qué punto los anuncios de Petro que genera afectan esa volatilidad realmente del dólar, ¿no? O sea, Bastante, bastante. Hace poco salió un análisis de JP Morgan y decía que él y la ministra de Energía pues generan cierta inestabilidad en los mercados porque hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. ese tema del petróleo es complejo, porque pues yo he tratado, no lo he logrado hacer a profundidad, me gustaría tener el tiempo para hacerlo, y que de hecho hay un grupo que se llama Acción del Petróleo en WhatsApp, eh, para analizar ese problema de los sustitutos, y se basa en una infografía que hay en inglés que muestra que la vida sin petróleo no es tan fácil como parece, o sea que Ah, no, obvio, las personas no entienden. Por ejemplo, hoy el dólar cerró a 4.987.10 pesos. Está por debajo de los 5.000 pesos. Mañana la TRM subirá 100 pesos a pasar de 4.922.70 a 50.22 pesos. O sea que va a estar interesante. Subió 100 pesos hoy. Alta volatilidad. Para que una moneda tenga tanta volatilidad, es un poco como lo dice. Esos escenarios casi nunca se dan. no. Tiene que ver que genera mucha
estratégico del carbón y el petróleo es muy trascendental. Ahí es donde hay varios puntos que yo cuestiono en todo esto, y ya lo he dicho en varios videos, y es que primero, pues me parece absurdo cuando las personas critican el socialismo. O sea, por ejemplo, Ecopetrol en este caso, pues es un modelo del ejemplo del socialismo. Es una empresa de la mayoría, de la estatal. Está, digamos que el Estado está en esa actividad económica principalmente, y si no fuese por ese ingreso, pues eh, no se podrían generar una serie de inversiones y gastos de parte del Estado. Y eso por un lado, y por ejemplo en los que plantean estos personas que dejan la protesta, yo hice un video cuestionando eso después de que hicieron ese anuncio público en Twitter que lo estaba suplantando, en el que ellos pues hablan que quieren acabar con el socialismo, pero quieren usar los recursos de Ecopetrol. Dicen que con eso alcanza. Pero digamos que es un ejemplo de la importancia de que haya, en este caso, que es lo que se está tratando de plantear, que así como el Ministerio de Ciencias tiene un comité de sabios, que haya como un comité de sabios cuando se tomen decisiones colectivas, y que pueda ser mutante, o sea, que se puedan armar personas con cierto rigor y digan, venga, nosotros queremos controlar estos mensajes, estas comunicaciones o estas decisiones, ¿no? Porque queremos hacer estas investigaciones o queremos demostrar que esto no es así. Entonces, digamos que si a nivel social se logra montar ese esquema de personas que pues lógicamente tienen que adaptarse a acuerdo a los contextos, y eso es un poco el asunto del borrador de los estatutos, que primero se habla de armar comités y después tribunales, y eso depende, digamos, del rigor de lo que implique una decisión, pero al final, digamos, poder estar supervisando que se llegue a las mejores decisiones posibles, creo que es importante, y ese es el tema del cuarto poder. El asunto es que si no se logra negociar ese modelo o esos métodos para operar y tomar decisiones colectivas, pues, ¿qué se va a constituir allí? O sea, si esa es la forma en la que debería funcionar, y ni siquiera se ha logrado generar el convencimiento de la academia, donde hay más doctores e investigadores en esos campos. Y eso es un ejemplo que está pasando con las personas que están organizando las protestas, que salen a protestar y se quejan y todo, pero si revisas el rigor científico de todas estas personas, movilizan un montón de personas y no lo hay. O sea, no lo encuentran. Entonces, eso es el tema absurdo, que pues de ahí pueden partir muchos conflictos, porque la razón no predomina en la sociedad colombiana, sino que predomina la fuerza violenta. O sea, como que cuando ya llega a un punto en que puedes demostrar que pueden estar equivocados o que puede que no sea la mejor decisión, pues mira lo que sucede. O sea, ahí es donde ya, ahí es donde ya vuelve complicado todo este asunto, porque pues no puedes avanzar más, ¿no? Y, y nadie se quiere meter en eso. O sea, eso es como un asunto a tener en cuenta. No sé cuánto tiempo tardará, pero pues es frustrante ese proceso tan lento y con tantas cosas que ya están planteadas. Y ese asunto del petróleo es clave porque, pues yo lo he comunicado varias veces también, de aquí a 8 años, que se suponga que se acaban esas reservas que hay del petróleo, y que no hayan ingresos de Ecopetrol, sino que haya que generar gastos para las necesidades de petróleo. Hace poco encontraron un pozo petrolero junto con Petrobras, pero el problema fue que el gobierno lo cerró y tenía reservas para 10 o 15 años. Entonces, este gobierno no es muy amigable con la explotación de fuentes de energía, como el gas natural licuado. No, y eso tiene un tema ambiental, pero por ejemplo, la forma de extraer, por ejemplo, con el fracking, deberían seguirse investigando cómo lograr que el fracking sea menos ambientalmente menos Destructivo, claro. pero nadie invierte los recursos en eso, sino que lo gastan todo en inversión social. Y ahí es donde está el problema, que Colombia, si el eje presupuesto del Ministerio de Ciencias es de menos de 100 millones de dólares, y eso fácilmente una startup a nivel global puede conseguir una ronda de inversión, una ronda de 100 millones, y todo el presupuesto del ministerio sería igual a una ronda de una startup, o sea, es que es el presupuesto de todo un país, ¿no? Y una cosa como tan elemental como esa, que es algo de lo que se depende en la estabilidad de casi toda la sociedad, y no se hace. O sea, son malas decisiones. O sea, para mí son malas decisiones, y es un tema sin rumbo a largo plazo. Y yo por eso pues lo planteo, que es un Titanic que se va hundiendo y se va hundiendo, y pues la gente aún así cuando le planteas
ratificas, no despierta y siguen lo mismo, y el Titanic se va a hundir. De aquí a 8 años, y si encontraron uno de 15, uno de 10, no sé por qué lo habrán cerrado, pero el gobierno y la ministra filósofa. El caso es que cuando eso suceda, si sea en 20 años o en 8, yo no percibo que haya una forma, un plan alternativo a ese vacío que va a quedar. Y... Según el gobierno va a ser el turismo, según el gobierno, pero lo duro con esos niveles de inseguridad. Pero el turismo de qué? En el país. No creo. Sí. Eso es lo que dice el presidente, caballero. Por eso, pero es que tampoco yo no he visto un estudio serio sobre el potencial del turismo que va a en Colombia. Me imagino que los tienen que haber, tienen que existir. Yo no sé, pues, no sé, no creo que para que genere ese ingreso, que deja de generar el petróleo, o sea, yo no tengo ni idea cuántos turistas tendrían que venir al año, pero no sé, tendría que ser bastante para suplir eso, y además que, pues yo no sé, o sea, si tiene que haber un tema de cómo, o sea, no solamente Colombia, de poner un esquema serio de transición a sustitutos del petróleo. Yo hice un video en el que planteaba, digamos que son cosas que ya he comunicado y que así como esta reunión, que ojalá sí graben, que a veces no se graban algunas, se deja registro de lo que se ha planteado, y creo que eso es importante, porque cuando tenés una conversación con una persona nueva, le compartís lo que ya habló. Después la conversación puede surgir a partir de ese, ese esquema o esa conversación o ese planteamiento. Pero en general con el petróleo no veo que haya todavía un sustituto, o sea, que hayan alternativas para la transición de una sociedad que no dependa de los derivados del petróleo y de la combustión del petróleo para el transporte y pues para producir energía. Y hay investigaciones, pero el asunto es que si eso si con lo mismo que genera de riqueza el petróleo se destinara un porcentaje más importante a investigar y acelerar esa transición, sería importante. Y de alguna manera, pues por eso una de las razones que nació Equilio en algún momento, cuando busqué que se integrara ese propósito en una sola marca o en una sola organización que en algún momento pues deberán hacer, no sé cuándo sea el momento, y pues yo lo que he venido haciendo es tratando, cada que encuentro personas que están trabajando en soluciones ambientales, las trato de invitar al LinkedIn. Y pues ahí digamos que he ido sembrando las semillas, pero al final creo que podría ser un buen esquema para poder crear una aceleración sobre esos procesos, ¿no? Y usar una sombrilla que permita dinamizar todas esas iniciativas, porque hay bastante, y siempre hay algo que está investigando, pero el problema es la velocidad en la que se masifica. Y ahí donde pues, hay como un problema en esa cadena de valor. Y, y hay que seguir dando la discusión, ¿no? O sea, hay que ver qué se va planteando y qué se va haciendo. Pero sobre eso hay que ponerle el acelerador, y no se ha hecho. No sé, una aceleración. Va a ser complejo. Esa es la crítica, por ejemplo, a los plásticos de un solo uso. O sea, el impuesto no me parece en sí malo. El problema es que ponen el impuesto y el impuesto no destinan un porcentaje a la investigación de empaques alternativos a los plásticos de un solo uso. Eso es una completa idiotez, porque no está resolviendo nada. Entonces, ese es un tema de lo que se busca también en ese planteamiento de la filosofía regular 3/4, que se habla que se trata de equilibrar, se trata de buscar el equilibrio de algunos sistemas que están en desequilibrio con la misma lógica que se iniciaron. Y la lógica es jugar con las variaciones de los números reales. Entonces, digamos que en este caso, si se genera una imposición a los plásticos de un solo uso, a un producto, ese uso de ese impuesto debería tener un porcentaje destinado a investigación. Entonces ahí es donde está el asunto, que puede que se planteen los impuestos, pero no están bien distribuidos, y ese es otro problema aparte, ¿no? Y no se ha hecho, y eso también lo grabé, lo propuse, y pues son propuestas que las dejan pasar, ¿no? Y yo no sé, eso, pues, eso es una mafia, lo que sea que hay allí, pero pues por todo lado es burocracia, es mafia, es censura.
Y las discusiones que se dan, no sé, me parecen que no son de fondo y deberían serlo, ¿no? Y a los que tratamos de plantear eso, pues mira lo que está pasando. Entonces, pues yo no sé, ahí sí, muy jodido. Y la corrupción es tan alta que hasta mira la propuesta que se hizo, que la rechazaron, que fue trabajar por 1 o 2 salarios mínimos como para usar la energía biológica y usar los recursos del Estado, que es un batallón, que hay donde dormir para suplir el gasto de vivienda. Y aún así con esa austeridad, y eso fue un experimento como para dar el ejemplo de lo que hizo Pepe Mujica, que sí vivía parecido al ritmo de lo que vive la mayoría de la sociedad. Y vos te encontraba un montón de idioteces que, por ejemplo, la ministra de Trabajo es comunista, y esa señora será que en vez de cobrar, ¿cuánto puede ganarse? 25 millones, 30 millones en ese ministerio. ¿Será que cobra un salario mínimo? Pues si es comunista, debería cobrar un salario mínimo, ¿no? Entonces se meten un montón de idiotas con unos discursos que no dan ejemplo sobre lo que están haciendo. Y lo mismo yo no sé Petro que busca y todo eso, pero él tampoco vive con la austeridad que debería vivir una persona como él lo predica. Y eso pues, ese es el asunto de todos estos personajes que hay en este momento con los discursos. Sí, viste que ayer salieron todos los de las universidades privadas a protestar porque les subieron la matrícula. O sea, ¿Y en cuánto subieron? el IPC, lo que se espera, más 1% más para poder la universidad suplir gastos de investigación y de salud. Y yo pienso que hasta el sistema de educación terciaria debería cambiar, ¿no? Yo pienso que los cursos deberían ser virtuales y se debería cobrar por asistencia presencial a preguntas y demás. O sea, debería ser híbrido y que los pagos deberían destinarse a investigación. O sea, los profesores deberían estar más tiempo investigando y menos tiempo repitiendo lo mismo en un curso que se puede ver grabado. Y si hay dudas y preguntas, pues se arman grupos de personas que van físicamente a debatir lo que se tenga que preguntar, ¿no? Y obviamente, pues las evaluaciones pueden ser presenciales. Pero el mismo sistema educativo me parece que podría ser más eficiente si se diseña de otra manera. Porque ¿cuál es la diferencia? Si puedes ver, hasta me parece que si se diseñan cursos virtuales, se pueden hacer infografías, materiales pedagógicos mucho más estructurados que cuando una persona explica en un tablero y utiliza marcadores y su estilo de interpretación a veces no queda tan bien retenido visualmente y no queda memorizado. Y si se diseñan videos y piezas estáticas sobre cursos puntuales, la educación puede ser más masiva y puede generar mayor recordación. Entonces, pues no sé, a mí me parece que eso debería cambiar, ¿no? Porque si no el sistema va a seguir igual, pues tiene que tener el costo, ¿no? Y ahí hay un problema que hay que plantear una solución, pero bueno, de todas formas. Ya, sí, habría que mirar, claro. Pero ese es el problema, mira que no hay forma de plantear una alternativa al problema, ¿no? ¿Quién está escuchando eso? Pues las personas en los grupos de WhatsApp y en las redes o los suscriptores que hayan en YouTube. Pero ese es el asunto de no poder tener voz sobre lo que sucede. Pero bueno, no sé, en algún momento con algo funcionará, pues por lo menos por el momento está, y eso está planteado en esa propuesta que yo te dije, la propuesta de gestión del empleo que aprobó el Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación. Yo no sé qué aprobaron de todo lo que se planteó y ni sé si lo han comprendido bien qué es lo que toca hacer, pero pues plantearon que sí la aceptaban, que le iban a incluir. Y eso está contemplado en ese cambio. Hay que cambiar hasta el sistema educativo. Son varios cambios que se deberían hacer, ¿no? Pero, ay, no sé, ya hay que parar un poco. Hay que mirar, hay que gestionar. Sí, pero mira los problemas que hay cuando uno empieza a presionar mucho. Ahora vos te imaginarías que, o sea, ¿cómo podría ser si no hubiese censura con las personas que no son líderes? Porque en estos días una persona de los grupos dijo que era pura mierda lo de las amenazas y que a mí no me conocía ni la mamá de Tarzán, que por qué me iban a querer hacer algo y que dejara de generar lástima, no sé. Pero yo le decía a ese señor que para mí me conocen, yo creo que la mayoría de líderes de Colombia, o sea, pues por los que invitaban en LinkedIn, por ejemplo, los congresistas, pues se han recibido los correos que hemos enviado.
y pues no conocerá la masa de personas, pero hasta se ha intentado hacer, pues saliendo en medios de comunicación tradicionales, que esa sería como la ruta, pero no han dejado. Entonces, pues, ahí te imaginas qué pasaría cuando eso se rompa, cuando eso se logre. Pero en teoría ganaría más reconocimiento como Miguel Polo Polo. Sí, pero digamos que pues yo creo que para que uno lo acepten de un lado o del otro, pues tiene que aceptar casi que las reglas colectivas. Y ese es el problema, que cuando te metes empiezan a ver que no y pues te sale, te sacan, y ahí es donde yo veo que está pues el rollo. Y terminas ganándote de enemigos acá y todos. Porque nada es perfecto, pero como estás cuestionando y criticando todo, pues ahí es donde está el asunto. Yo no sé. ¿Dónde cree que va a haber éxito? ¿Cómo? ¿Dónde cree que va a haber éxito? ¿Pero éxito en qué sentido? El gobierno actual. ¿En qué va a tener éxito? Uy, yo no sé. Buena pregunta, ¿cierto? Pues yo no sé qué va, pues que le quitó el poder a unos pues, para despertar a los que seguían a los que tenían el poder. Y yo no sé qué pueda darse en esa transición, ¿no? Ahí sí queda un resultado aleatorio, pero pues eso fue como lo único relevante, que pues era la única forma de quitar el poder al Centro Democrático y a Uribe. Y, y en esa transición pues no sé qué podría pasar, pero pues puede que se logre despertar mal a los colombianos que estaban dormidos mucho. O sea, que este mal lo que va a hacer es posiblemente, sí, quitar de la zona de confort a los que están en y ponerlos a que asuman posturas concretas frente a lo que sucede colectivamente, ¿no? Porque hay muchas personas que estaban ahí como sin. ¿Verdad? Pues eso es lo que yo percibo, que ese es el éxito del resultado de que haya ganado Petro y que quedara allí. Y eso estaba sucediendo, pues mira, hoy hay plantones el 17, el 18, el 19 y el 21. Entonces están organizando estas protestas. Y que se van a ir a pedir la renuncia al registrador y bueno, allá van a meterse en las registradurías y pues no sé qué vaya a suceder con eso. Hay Pero, mucha presión social. ¿cómo? Hay mucha presión social. Sí, pues yo no sé, eso podría ser el éxito sobre todo eso. Eh, pero al final, el otro tema es que pues es una transición en los que, con respecto a los que no hemos tenido voz, digamos que ellos de todas formas sí están dejando cacaraquear a unos grupos poblacionales, a los indígenas y sí, a varias personas que antes estaban mucho más marginadas, y pues que por lo menos ahí pues, se va a dejar que mire qué se logra con ese liderazgo, ¿no? Pero no sé, ahí el punto medio no sé cuánto vaya a tardar en dar, pero lo que yo percibo así con el tanteo que he hecho de meterme en casi todos los grupos poblacionales y demás, yo no sé, no siento que vaya, no auguro un buen resultado al final. ¿Cómo crees que va a estar la economía dentro de un año y medio? Uy, yo no sé, yo no predeciría eso, pero tampoco auguro que vaya a tener buenos resultados. Y además porque tenemos variables globales, ¿no? Que no sabemos qué vaya a pasar. Por ejemplo, hasta las Big Tech que en pandemia pues crecieron brutalmente y que los millonarios se enriquecieron más, ahora están despidiendo personas y recortando personal y presupuestos. Por la tasa de interés de la Reserva Federal. No, y pues, se pueden haber muchas razones, pero frente a eso no sé, hay como que, El dinero es rey. sí, pues pues la definición lo dice, ¿no? Es la forma de intercambiar valor, depositarlo
y tener una unidad para cuantificarlo, unidad de cuenta. Y eso es, pues, eso es un asunto y que hay que discutirlo con ese tema, pero no sé, ojalá todos estos cambios que para algunos como que no son bien agradables por la forma en la que está el sistema, sirvan para que se pueda por lo menos participar y dar una perspectiva frente a la transición que se debería dar, ¿no? Pero eso es un escenario que no ha sucedido y pues parte de lo que trataré de ver cómo peleo por eso, ¿no? Para poder llegar a eso. Lógicamente, pues mira, en Colombia esto se ha tratado de hacer y no, y el efecto cuál fue positivo. Sí, claro. Lo que yo te lo he dicho varias veces, la forma de intercambiar valor creo que debería cambiar. Y eso habría que profundizarlo bastante y sobre eso deberían hacerse una buena cantidad de debates para llegar a un consenso de cómo debería ser, con casos puntuales. Es decir, la forma en la que muchas personas logran riqueza en este momento no debería ser esa ruta. O sea, hay muchos ricos que no deberían ser ricos. ¿Sí me entiendes? Demasiados. Y eso debería cambiar. En estos días me llamaron unas personas como de Cartagena que para que diera una opinión sobre lo que pensaba con la regularización de las drogas, de los narcóticos. Y ahí puse una perspectiva sobre cómo debería ser esa industria, ¿no? Y pues ahí lo dejé grabado y lo subí también. Pues al momento de que surja un nuevo planteamiento sobre eso, pues ahí se dio la opinión y el análisis sobre ese asunto, pero eso es un ejemplo. Los que están en la economía financiera, todos estos de los criptoactivos, a mí tampoco me parece que deberían hacerse ricos. Esa es la forma de riqueza menos bien ganada que pueda haber, pues al final, ¿qué están haciendo? Si fueran traders en acciones de la bolsa, pues está bien, pues porque están con acciones de empresas y están realizando eso, pero es que eso lo dice Warren Buffett y Bill Gates, ¿no? Esos temas de los aplicativos no generan valor en sí mismos, son puras tarjetas gráficas ahí generando No, eso es energía. lo que usted cree, pero ellos sí generan valor, porque el valor está en el libro contable, en la tecnología del libro contable. Pero no, no tiene valor. Hay unas más sofisticadas que otras, y hay unas más automatizadas que otras. Sí, pero pues sí, si la tecnología, pues una cosa es que usa la tecnología para, no sé, registrar, certificar documentos, eso se usa en blockchain con estampillado en el tiempo. Por eso, pero blockchain, ¿qué es? Un libro contable que se aplica para contabilizar. Sí, pero es que yo no estoy hablando de blockchain como tal la tecnología. Es más, a mí me parece que se debería buscar una forma de encriptar y generar una confianza en certificación encriptada que sea menos costosa energéticamente. Sí, pero debería ser menos costosa energéticamente que usar esas tarjetas gráficas. Ya las hay. ¿Cuál es mejor alternativa que eso? Cosmos. ¿Y qué hace Cosmos? Es una blockchain universal que conecta. Pero igual tienes que tener tarjetas gráficas ahí generando energía. No, porque hay diferentes tecnologías, hay proof of work, proof of stake, es que usted descarga todas las billeteras de la blockchain. Bueno, y no se podría hacer un sistema, por ejemplo, de todos los servidores del Internet en el que se generen registros pequeños de las transacciones en cada uno y no se deja que tenga tarjeta gráfica. Eso lo quiere hacer Cosmos, una blockchain que llama. Es más eficiente, es que tener tarjetas gráficas allí prendidas para eso. Sí, para eso existe una tecnología que se llama Proof of Stake y es que la contabilidad se descarga en todas las billeteras al tiempo. Ya. Ese sistema hay que profundizarlo en su momento. Y además que te lo digo, la gente que está en eso con esos multiniveles, ¿ves? Eso se meten a los grupos y te escriben y ofrecen y de todo el mundo. Y hay gente de África que dice que son personas de otro país. Y vos te das cuenta por esos números de 234, bueno, creo que empiezan por ahí números de África. A mí me llaman de España. Eso de todo el mundo, en Telegram te meten en grupos sin que autorices y eso son insoportables, o sea, eso son un montón de personas, o sea, ¿qué están haciendo todas las personas? Y se meten en multiniveles y que si metes a otro ganas más, o sea, eso no genera valor de ni mierda, güey.
Además, yo creo que si se hace una correlación del impacto que eso tiene en inflación, eso tiene un impacto en la inflación porque está generando una capacidad de consumo en personas que no están generando ningún tipo de retribución en servicios o bienes que generen valor en la sociedad. Es que eso no genera valor. No generan un flujo de cada procedente de la productividad. Es que ¿qué hacen ellos? Nada, weón. Sí, Convencer personas que tengan dinero ahorrado en otra divisa para que la pasen a, esa burbuja sobre lo que están haciendo y qué más hacen ellos, nada, güey. Las personas que hacen, ni siquiera son personas que estén desarrollando esa tecnología para que se mejore ni nada, no hacen nada, o sea, no están haciendo nada. O sea, es que hasta un multinivel de que hayan personas que te metan Herbalife, OmniLife, que te digan que vas a mejorar tu salud consumiendo unos productos y otros, la energía, lo que sea, pues hasta eso. Y eso pues que de alguna manera, yo que me tiene en multiniveles y todo, pienso que eso debería tener un límite, eh, porque en una cadena de valor cada vez la automatización y la misma competitividad de que deberían ser los más ricos como los que tengan mayor capacidad creativa e innovativa, que de pronto de alguna manera sí funciona así en Estados Unidos. Ese debería ser para mí el factor que más predomina en quienes puedan tener mayores privilegios, ¿no? Y en este momento a veces no pasa eso. O sea, de una manera, por ejemplo, los traquetos, yo le decía en esa reunión, ¿qué valor generan la cadena de valor los narcotraficantes? Pues supongamos que quitamos el delito a que eso genera adicción y que genera problemas de salud en otros países, pero las personas no están ni siquiera invirtiendo en cómo investigar para generar mejores drogas, para quitar la adicción tan fuerte que podría llegar a generar, sino que intermedian allí y ni siquiera la están sembrando, por ejemplo. exactamente. Entonces, ¿qué hacen las personas? Nada, güey. Y las personas también lo que hacen es motivar a otras personas que son los que lavan dinero a que le laven dinero a gente que no hace nada y los que lavan dinero tampoco es que hagan nada porque tampoco están innovando, ponen negocios ahí para tenerlos, para cachar y ya. Entonces te das cuenta que hay una cultura de vagancia que es incalculable y es un montón de gente que como no hace nada se la pasa también vagando, weón, y pasando la buena, rumbeando, jodiendo y no para un culo, weón. Por eso te digo, Colombia es un Titanic que va de fondo. No sé, en un año y medio, pero cada vez yo creo que va a ser más complejo. Así está el asunto. Y yo creo que eso es lo que genera choques, como estar advirtiendo eso y chuzando a la gente y abriendo la realidad, pues lo que creo que puede ser la realidad. No sé, está compleja la situación. El asunto. La gente molesta. Claro, sí, sí, la gente molesta. Yo también me molesto porque, pues, no sé, se trató de hacer las cosas lo mejor posible. Se ha tratado, pues igual se va a seguir haciendo, pero pues allá el tema del riesgo sí me preocupa, ¿no? Hay muchos conflictos de interés y lo mismo pasa en la política, los traquetos se meten a la política, entonces montan a los políticos que también no hacen un culo, la pasan hablando mierda y ponen a trabajar a personas que pueden ser reemplazadas por máquinas y por tecnología a que recojan esa energía. Entonces, yo no sé, la competitividad cada vez se vuelve menos fuerte y en estos días todas las personas de las protestas se emputaron que porque que éramos globalistas y en el perfil de Another Stupid State, que es otro estúpido estado, que nos bloquearan y que no, que porque le respondimos que no éramos patriotas, sino que éramos globalistas, porque pues, al final la globalización no es imparable, o sea, si se piensa en que se va a cerrar la economía toda la vida y que se va a proteger y que solo Colombia y demás, pues yo creo que eso cada vez va a ser menos competitivo y ahí cuando se abran los ojos al salvajismo global, ahí sí va a ser la pobreza más absoluta porque no hay con qué, pues, con qué van a competir. Y desde el principio la gente se quedó en esa zona de confort. Y competir globalmente es durísimo, pero pues, hay que intentarlo, ¿no? Sí, es exacto. Y ahora que esos asiáticos, baje el ritmo de los asiáticos, yo no sé quién va a seguirle el ritmo, pero... ¿Puedes repetir que no te puedo escuchar? Que ese ritmo de los asiáticos, yo no sé cómo se va a seguir ese ritmo, pero ese ritmo de ellos es imparable.
competir con los asiáticos va a estar complejo. Está diciendo Gustavo Bolívar que vendrán casi 100 billones para inversión. ¿100 millones de qué? De pesos. ¿Que se tendrán 100 millones para inversión? ¿Cómo así? El gobierno pues no tiene 100 millones. ¿Pero para invertir en qué puntualmente? Eso no es No nada. dicen 100 billones. ¿Ah, billones? ¿Que ellos tienen 100 billones? ¿Y cómo? No sé. Eso acaba de trinar Gustavo Bolívar. ¿Que van a invertir 100 billones de qué? ¿El narcotráfico o qué? No tengo idea. Reforma, ganancias de Ecopetrol. ¿De dónde? Si Ecopetrol genera como 22 billones, no van a sacar 100. Pero trajo ganancias muy altas este trimestre. Pero para que las quintuplique. Pues mucho. Entonces, No tengo la cifra en estos momentos, pero sí sé que es muy alta. La más alta. no tengo ni idea. Pero la única, o sea, yo no veo otra ruta que no sea un modelo educativo austero y competitivo. Y esa reforma educativa, pues el modelo de la virtualización, pues debería preponderar. Y ese esquema que te estaba comentando de hibridar lo virtual con lo presencial, creo que ese debería ser el modelo, ¿no? O sea, uno debería irse a reunir presencialmente en una universidad a debatir o a investigar conjuntamente, no sé, que necesiten estar allí. Es que depende de la ruta, pero en general eso no es lo que está haciendo. Sí. Yo lo veo complejo. Complejo, está complejísimo. Ay, hombre. ¿Qué más ha pasado de raro? Es que mantenés teniendo todo el tiempo las noticias. No, pues básicamente noticias financieras, despidos masivos de las grandes compañías, innovaciones en robótica, fondos de inversión quebrados por el problema de FTX. ¿Cuál es el problema de FTX? Uno de los exchanges que era incluso promocionado por el Foro Económico Mundial. Y hace poco se quebró y se llevó la plata de todos los usuarios, incluyendo de los desarrolladores de FTX, porque FTX alentaba que los desarrolladores ahorraran dentro de la compañía. Pero una cantidad de dinero muy alta. Eso es más dinero que el caso de Enron. ¿El caso qué? Enron. Voy a cortar aquí para que quede grabada y confirmar si grabó. Para que hagamos una versión grabada. Claro. Es que